Bienvenidos de nuevo a este viaje que nos une a través de las ondas sonoras y las emociones más profundas del corazón humano. Estás aquí, y eso significa que sentiste la misma urgencia que yo. Descubrir qué le sucederá a Elif después de encontrarse con ese monstruo. ¿Cuántas personas se han sorprendido al pensarlo estos últimos días? ¿Cómo imaginaban los silenciosos pasillos de esta mansión centenaria, donde cada piedra guarda secretos y cada ventana refleja la tierra y el mar como décadas de historias no contadas? Sé que se sorprendieron, porque son almas que, como tú, encuentran en las grandes narrativas turcas un refugio para sus propios sueños y deseos. Ahora mismo, mientras mi voz llega a tus oídos, sin importar dónde estés, sin importar la hora del día o de la noche que hayas elegido estar conmigo, compartimos algo extraordinario, la pasión por las historias que nos transforman, que nos hacen cuestionar nuestro propio destino. Lo que descubres hoy cambiará por completo tu perspectiva sobre el legado que Elif recibió. Esas palabras susurradas por la abuela Aisha en su lecho de muerte no fueron solo las divagaciones de una mente cansada, fueron la clave de un misterio que abarca generaciones, un secreto guardado en las profundidades del mar Mediterráneo durante más de 50 años. Prepárense, porque el joven que nos dejó con preguntas en el primer capítulo está a punto de descubrir que algunas herencias no se adquieren mediante escrituras ni testamentos. Algunas herencias nos llegan como algo inevitable, trayendo verdades que pueden liberarnos o destruirnos por completo. Elif estaba a punto de abrir una puerta que nunca debió abrirse. Una puerta que sus padres, su abuela y toda su familia habían intentado mantener cerrada para siempre. Pero el destino, como las mareas, tiene su propio ritmo, su propia voluntad implacable. ¿Estás listo para descubrir por qué la mansión costera estaba tan abandonada? ¿Estás listo para entender por qué Elif se fue a Europa sin fecha de regreso? ¿Qué hacía llorar a su abuela Aish cada vez que se mencionaba su nombre? Y lo más importante, ¿estás listo para descubrir la verdad sobre quién era realmente el hombre que conoció en el capítulo anterior? Porque lo que Elif encontrará en los próximos minutos no se parecerá en nada a lo que había imaginado. Será el eco de un amor prohibido, una traición que dividió familias, un secreto que transformó destinos y que ahora, tras décadas latente, está a punto de despertar como una tormenta imparable. La joven caminó hacia el muelle de la mansión, sin saber lo que estaba a punto de suceder, lo que tendría que hacer para corregir los numerosos errores de su padre, errores que pusieron en peligro toda su herencia y sus recuerdos. Con cada paso que Elif daba hacia su destino, se enredaba más en un pasado del que intentaba escapar a toda costa y ocultar, y en un futuro que sería un estancamiento. La herencia del mar estaba a punto de revelar su verdadera naturaleza. Toma una taza de café, unas palomitas y prepara tu corazón para otro capítulo de Heranza del Mar. Heranza del Mar, capítulo 2. Corazones en conflicto. En las costas de Estambul, donde el mar de Mármara susurra secretos ancestrales y las mansiones centenarias guardan historias de poder y tradición, dos mundos están a punto de colisionar. Bienvenidos al segundo capítulo de Heranza del Mar. La mansión Arslan se alzaba majestuosa en la colina más privilegiada del Bósforo, con sus jardines que descendían en terrazas hasta un muelle privado, donde las aguas cristalinas reflejaban la historia de 3 generaciones. Esta imponente residencia de arquitectura otomana, con sus columnas de mármol y sus salones que habían recibido a diplomáticos y aristócratas, era ahora el epicentro de una batalla que trascendía lo personal para convertirse en un conflicto entre 2 visiones del poder. Elif Arslan caminaba por los pasillos de la mansión familiar, sus pasos resonando sobre los suelos de mármol que habían sido testigos de décadas de decisiones que moldearon el destino empresarial de Turquía. Había regresado de Europa, donde se había establecido como una respetada consultora en desarrollo sostenible, con oficinas en Londres y París, y una clientela que incluía algunas de las fundaciones más prestigiosas del continente.
Sin embargo, la llamada urgente de su padre la había traído de vuelta a un mundo que creía haber dejado atrás. La disputa con Ozan Karahan no era solo un conflicto empresarial, era el choque entre la aristocracia tradicional turca, representada por la familia Arslan, y los nuevos magnates que habían construido imperios desde la nada. Su padre, Kemal Arslan, veía en Ozan no solo un competidor, sino una amenaza a un orden establecido que había perdurado por generaciones. Este hombre le había dicho a Elif la noche anterior: no entiende que el verdadero poder no se compra, se hereda junto con la responsabilidad hacia nuestra gente. En su elegante habitación con vista al Bósforo, Elif revisaba los documentos que su padre le había entregado: contratos, mapas de desarrollo urbano y fotografías de terrenos que ambas familias reclamaban como propios. Pero más allá de los papeles legales, sentía que había algo más profundo en juego, algo que su padre no le había contado completamente. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Celine, una de sus amigas de la infancia, con esa voz alegre y despreocupada que caracterizaba a quienes nunca habían tenido que preocuparse por el dinero. Elif, querida, qué sorpresa saber que estás de vuelta. Sem organizó una cena esta noche en Luka, ese nuevo restaurante en la orilla del Bósforo. Me pidió especialmente que te invitara. ¿Te unes a nosotras? Será como en los viejos tiempos, todas las chicas juntas otra vez. Elif aceptó, sintiendo curiosidad por reencontrarse con el círculo social que había dejado atrás años atrás. No sabía que esta cena sería el primer paso hacia revelaciones que cambiarían su percepción de todo lo que creía saber. El restaurante Luka era la última joya gastronómica de Estambul, con sus terrazas que se extendían sobre el agua y una clientela que incluía a la élite empresarial y social de la ciudad. Las mesas, iluminadas por velas que creaban un ambiente íntimo, estaban ocupadas por conversaciones en múltiples idiomas, donde se cerraban deals millonarios entre copas de champán francés. Elif llegó vestida con una elegancia discreta pero innegable. Un vestido negro de diseñador europeo que hablaba de sofisticación sin ostentación. Sus años en Europa le habían dado una confianza serena que contrastaba con el drama teatral que frecuentemente caracterizaba a la alta sociedad turca. En la mesa la esperaban 3 mujeres que habían sido sus compañeras inseparables durante la adolescencia, y Sem Sankar, que ya estaba acomodado en la cabecera de la mesa con el aire de anfitrión que asumía naturalmente en cualquier reunión social. Sem era el prototipo del heredero que nunca había necesitado esforzarse por nada. Alto, elegante, con aquella confianza que viene de generaciones de privilegio intocado. Su mansión, situada del otro lado de la mansión Arslan, ofrecía una vista perfecta de la residencia de la familia de Elif, una coincidencia geográfica que él aprovechaba más de lo que le gustaría admitir. «Elif, mi querida», dijo Sem levantándose para saludarla con el encanto diplomático que caracterizaba su clase social. «Qué alegría tener a Mertor, nuestra princesa europea, de vuelta en tierras turcas. Espero que la civilización del viejo continente no te haya hecho olvidar completamente tus humildes orígenes del Bósforo». Elif sonrió educadamente, acostumbrada a las pullas elegantes de Sem que siempre venían disfrazadas de galanteos. «Sem, querido, algunos de nosotros salimos de casa para crecer, no para huir». Selim, radiante como siempre, con joyas que centelleaban bajo las luces del restaurante, hablaba animadamente sobre su reciente viaje a las Maldivas. Era el prototipo de la heredera que vive sin preocupaciones, saltando de una aventura romántica a otra, gastando la fortuna familiar en experiencias que documenta meticulosamente en sus redes sociales. Junto a ella estaba Aishi, quien había seguido el camino tradicional, casándose con otro heredero y dedicándose a organizar eventos benéficos que eran más espectáculos sociales que verdaderas obras de caridad. Sus conversaciones giraban siempre en torno a quién había asistido, a qué gala y qué diseñador había elegido para cada ocasión. Pero fue Leila quien captó inmediatamente la atención de Elif. Su amiga de la infancia había cambiado de maneras sutiles pero significativas. Seguía siendo hermosa, con esa elegancia natural que viene de una educación en los mejores colegios europeos,
pero había algo nuevo en sus ojos, una profundidad que hablaba de experiencias que las otras no habían vivido. Leila llevaba un traje sastre impecable, pero sin las joyas ostentosas de sus compañeras. Su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante, y cuando sonreía, lo hacía con una reserva que no tenía en su juventud. Era evidente que, aunque conservaba el apellido y las conexiones de su linaje, su realidad económica había cambiado drásticamente. Durante la cena, mientras Selin relataba con detalle cada momento de su última aventura amorosa con un empresario griego, y Aisha describía los preparativos para la próxima gala benéfica en el Hotel Churan, Leila permanecía en silencio, observando las dinámicas del grupo con una perspicacia que Elif encontró fascinante. ¿Y tú, Leila?, preguntó Elif durante una pausa en las conversaciones. ¿Cómo han sido estos años para ti? Leila sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. He estado trabajando, querida. Soy gerente de marketing en Karahan Enterprises. El silencio que siguió fue elocuente. Se me alzó una ceja con aquella sonrisa irónica que usaba cuando quería demostrar superioridad sin ser explícitamente grosero. «Ah, nuestra querida Leila», dijo con un tono que goteaba falsa simpatía. «Abrazaste completamente el mundo de los nuevos ricos, ¿no es así? Qué refrescante verás a alguien tan adaptable a las circunstancias». Leila mantuvo su compostura, pero Elif percibió el ligero apretar de sus labios. Trabajar para los Karahan, los nuevos ricos que habían desafiado el orden establecido, era algo que ninguna de las otras habría considerado jamás, pero Leila lo había hecho con dignidad, adaptándose a una nueva realidad sin perder su esencia. Trabajo directamente con Emir Karahan, continuó Leila, ignorando diplomáticamente el comentario de Sem, el hermano menor. Es el director de marketing y relaciones públicas de la familia. Es diferente a lo que esperarías de esa familia. Sem tomó un sorbo de su vino, su mirada fija en Elif. Fascinante cómo las personas pueden reinventar sus lealtades cuando las circunstancias lo exigen, ¿no creen? Aunque por supuesto, algunas de nosotras tenemos la suerte de nunca necesitar hacer tales compromisos. Elif cambió de tema hábilmente, dirigiendo la conversación hacia otros tópicos, pero notó cómo Leila hablaba con una objetividad profesional que contrastaba con los prejuicios evidentes de los otros. Era claro que su experiencia laboral le había dado una perspectiva única sobre una familia que, para el resto de su círculo social, seguía siendo un misterio envuelto en rumores y especulaciones. Cuando la cena llegó a su fin, con Selin ya planificando el próximo encuentro en su yate, Aisha recordando a todas sobre la gala del próximo mes, y Sem insistiendo en acompañar a Elif hasta su casa, como cualquier caballero debería hacer, Elif se acercó a Leila. «Podríamos tomar algo en el muelle y ponernos al día de verdad». Sem inmediatamente se entrometió. «Elif, querida, sería más apropiado si…» «Sem», interrumpió Elif con firmeza gentil, «Leila y yo tenemos mucho que conversar. Tal vez en otra ocasión». Leila aceptó con una sonrisa genuina, la primera de toda la noche que no parecía calculada para mantener las apariencias sociales. El muelle de la mansión Arslan era un pequeño paraíso privado que se extendía sobre las aguas del Bósforo. Farolillos discretos iluminaban el camino de madera, y al final del embarcadero, dos elegantes tumbonas esperaban junto a una mesa baja, donde un servicio de cristal reflejaba las luces de la ciudad al otro lado del estrecho. Del otro lado de la ensenada, la mansión de Sem permanecía iluminada, sus ventanas como ojos vigilantes en la oscuridad. Era imposible no notar cómo la propiedad estaba estratégicamente posicionada para tener una vista perfecta de la mansión Arslan. Elif sirvió 2 copas de un exquisito brandy armenio que su padre guardaba para las ocasiones especiales, y ambas mujeres se acomodaron en las tumbonas, envueltas por la brisa nocturna que traía el aroma salado del mar, mezclado con el perfume de los jazmines del jardín. «Es hermoso», murmuró Leila,
contemplando las luces de la ciudad que se reflejaban en el agua como estrellas caídas. Había olvidado lo mágico que puede ser este lugar. Elif estudió el perfil de su amiga en la penumbra. Leila, ¿puedo preguntarte algo sin que te sientas incómoda? Por supuesto. Los Karajan, especialmente Ozan. Mi padre habla de él como si fuera algún tipo de monstruo sin escrúpulos, pero tú trabajas para la familia. ¿Qué tipo de hombre es realmente? Leila tomó un sorbo de su brandy, considerando cuidadosamente sus palabras. Durante 3 años había observado a la familia Karajan desde una posición única, siendo suficientemente externa para mantener objetividad, pero lo bastante cercana para ver más allá de las fachadas públicas. La familia Karajan es compleja. Comenzó finalmente. Emir, con quien trabajo directamente, es un hombre brillante y visionario. Entiende el marketing moderno de una manera que pocas personas de nuestra generación comprenden. Es carismático, educado y tiene una manera de hacer que cada proyecto parezca no solo posible, sino inevitable. Elif esperó, sintiendo que había más por decir. Pero Ozan, Leila hizo una pausa, su voz tomando un tono más reflexivo. Ozan es diferente. Es el cerebro detrás del imperio, el estratega que nunca comete errores. En las reuniones, cuando él habla, todos escuchan. No porque tengan miedo, sino porque saben que cada palabra que dice ha sido cuidadosamente pensada. Eso suena exactamente como el monstruo que mi padre describe. Leila negó suavemente con la cabeza. Esa es solo la superficie, Elif. He tenido la oportunidad de observarlo cuando cree que nadie lo está viendo. El año pasado, cuando la empresa donó fondos para la renovación del hospital pediátrico, Emir manejó toda la publicidad. Pero quien insistió en que el anonimato fuera absoluto fue Ozan, quien se aseguró de que la donación fuera 3 veces mayor de lo que se había anunciado públicamente fue Ozan. Elif sintió una curiosidad creciente. ¿Qué más has observado? Cada mes, sin excepción, una cantidad significativa del presupuesto se destina a proyectos sociales, orfanatos, escuelas en barrios marginales, programas de capacitación laboral para jóvenes sin recursos. Emir maneja la implementación, pero las decisiones vienen directamente de Ozan y siempre con la condición de que la familia Karajan no reciba crédito público por ello. Leila se volvió hacia Elif, sus ojos brillando con una convicción que sorprendió a su amiga. Detrás de esa reputación fría y calculadora que Ozan cultiva tan cuidadosamente, hay un ser humano con un corazón generoso y un sentido de la justicia que pocas personas en nuestra posición social poseen. Elif se quedó en silencio, procesando esta información que contradecía completamente todo lo que había escuchado sobre Ozan Karajan. ¿Cómo era posible que el hombre que su padre describía como un depredador sin escrúpulos fuera el mismo que donaba millones anónimamente? ¿Por qué crees que mantiene esa imagen pública entonces?, preguntó finalmente. Leila consideró la pregunta. Creo que Ozan Karajan aprendió muy temprano que mostrar vulnerabilidad en el mundo de los negocios es una invitación al ataque. Su frialdad no es crueldad, Elif, es una armadura. Las 2 mujeres permanecieron en silencio, contemplando las luces de la ciudad, mientras el sonido suave de las olas contra el muelle creaba una banda sonora hipnótica para sus reflexiones. Elif sentía como si hubiera entrado en un territorio completamente nuevo, donde las certezas de su infancia se desmoronaban para dar paso a una realidad mucho más compleja. Al día siguiente, Elif despertó con las palabras de Leila resonando en su mente. Había tomado una decisión durante la noche. Necesitaba conocer a Ozan Karajan por sí misma. Más allá de los prejuicios familiares y las percepciones sociales, si iba a luchar la batalla de su padre, tenía que entender verdaderamente contra quién luchaba. Decidió contactarlo directamente, utilizando como pretexto su trabajo con la Fundación Benéfica. Redactó un mensaje cuidadosamente pensado, presentándose como consultora en desarrollo sostenible y proponiendo una reunión para discutir posibles colaboraciones filantrópicas. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Señorita Arslan,
Estaré disponible esta tarde a las 3 de la tarde en las oficinas de Carahan Enterprises, piso 30, asunto, evaluación de propuesta de colaboración. El mensaje era formal, directo, sin cortesías innecesarias. Pero había algo en esa eficiencia que Elif encontró intrigante en lugar de intimidante. Las oficinas de Carahan Enterprises ocupaban los últimos 10 pisos del edificio más moderno de Estambul, una torre de cristal y acero que se alzaba como un monumento al nuevo poder económico. Los ascensores expresos llevaban a los visitantes directamente a las plantas ejecutivas, donde cada detalle hablaba de éxito y visión de futuro. El piso 30 era un ejercicio de elegancia minimalista. Suelos de mármol que reflejaban la luz natural que entraba por los ventanales de piso a techo. Obras de arte contemporáneo turco cuidadosamente seleccionadas y una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Era un espacio diseñado para impresionar, pero también para funcionar con la máxima eficiencia. La secretaria de Ozan, una mujer de mediana edad, con una profesionalidad impecable, guió a Elif a través de un pasillo donde las oficinas de cristal permitían ver a docenas de empleados trabajando en proyectos que, evidentemente, movían millones de liras turcas diariamente. Elif entró a una oficina que era más bien una suite ejecutiva, con una zona de reuniones, un área de trabajo y un sector de descanso que incluía una pequeña biblioteca. Pero lo que dominaba el espacio era el impresionante ventanal que ofrecía una vista de 180 grados de Estambul, desde el Cuerno de Oro hasta el Mar de Mármara. Ozan Karahan estaba de pie junto al ventanal, observando la ciudad que había conquistado con su visión empresarial. Era más alto de lo que Elif había esperado, con una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de gestos dramáticos. Su traje, claramente hecho a medida, hablaba de un hombre que entendía que los detalles importan. Cuando se volvió para saludarla, Elif se encontró mirando unos ojos que eran exactamente como Leila los había descrito, intensos, calculadores, pero con una profundidad que sugería complejidad. «Señorita Arslan», dijo con una voz que era profunda pero controlada, «gracias por venir». «Señor Karahan», respondió Elif manteniendo un tono profesional a pesar de la curiosidad que sentía. «Aprecio que haya hecho tiempo en su agenda». Ozan gesticuló hacia la zona de reuniones, donde una mesa de cristal estaba preparada con agua mineral y café turco. «Por favor, siéntese. Me intriga su propuesta de colaboración filantrópica. No es el tipo de acercamiento que generalmente recibo de su círculo social». Había algo en la manera como dijo «su círculo social» que sugería tanto conocimiento como desdén. Elif se dio cuenta de que este hombre sabía exactamente quién era ella y de dónde venía, y que probablemente había investigado su trayectoria profesional antes de aceptar la reunión. «Mi trabajo en desarrollo sostenible me ha llevado a colaborar con diversas organizaciones benéficas», explicó Elif, decidiendo mantener la conversación en terreno profesional. «Entiendo que su empresa tiene un historial de contribuciones sociales significativas». Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro de Ozan. «¿Y de dónde ha obtenido esa información, señorita Arslan?» «Nosotros no publicitamos nuestras actividades filantrópicas». Elif sintió que estaba siendo puesta a prueba. «Tengo mis fuentes. Y también tengo una propuesta concreta que creo que podría interesarle». Ozan se reclinó en su silla, estudiándola con una intensidad que ella encontró tanto desafiante como estimulante. «La escucho». «Estoy trabajando en el diseño de un centro integral para niños en situación de vulnerabilidad. No solo un orfanato, sino un complejo que incluya educación de primera calidad, atención médica, programas de arte y deportes, y capacitación laboral para adolescentes. Todo bajo un modelo sostenible que pueda replicarse en otras ciudades». Durante los siguientes 20 minutos, Elif detalló su visión con una pasión y conocimiento técnico que claramente impresionaron a Ozan. Habló de arquitectura bioclimática, de programas educativos innovadores, de la importancia del apoyo psicológico especializado y de crear un modelo que empodere a los niños en lugar de simplemente albergarlos.
Ozan la escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionalmente preguntas que demostraban no solo interés, sino un entendimiento profundo de los desafíos involucrados. Cuando Elif terminó su presentación, él permaneció en silencio durante un momento que pareció eterno. Es un proyecto ambicioso, dijo finalmente, y caro, pero necesario, y con el potencial de cambiar vidas de manera fundamental. Ozan se levantó y caminó hacia el ventanal, sus manos entrecruzadas detrás de la espalda. Desde esa posición podía ver el puerto donde había crecido, las calles estrechas donde había aprendido que la supervivencia requiere tanto inteligencia como determinación. En algún lugar de esos barrios había niños que estaban pasando por lo mismo que él había vivido. Estoy dispuesto a financiar completamente su proyecto, anunció sin volverse. Elif sintió una mezcla de shock y euforia. ¿Completamente? ¿Sin condiciones? Con algunas condiciones, corrigió Ozan, volviéndose para mirarla directamente. Primera, todo se hace según mis especificaciones de calidad. Segunda, se implementa el modelo de sostenibilidad más avanzado disponible. Tercera, los niños reciben no solo educación básica, sino preparación para competir en el mercado global. Esas condiciones son más que aceptables, dijo Elif tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero tengo que preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué está dispuesto a invertir tanto en un proyecto de alguien a quien acaba de conocer? La pregunta golpeó a Ozan como una ola inesperada. En ese momento, todos los mecanismos de defensa que había construido durante años se activaron automáticamente. Hablar de su motivación significaría revelar su pasado, exponer la vulnerabilidad que había jurado mantener oculta. Significaría admitir que una vez había sido exactamente como esos niños que ahora quería ayudar. Su expresión cambió instantáneamente. La calidez que había mostrado durante la presentación se desvaneció, reemplazada por la frialdad calculada que era su marca registrada en el mundo empresarial. ¿Por qué piensa que no puedo ayudar a niños huérfanos?, respondió con una voz que se había vuelto peligrosamente quieta. ¿Cree que no soy lo suficientemente bueno para este tipo de trabajo? ¿Piensa que esto es solo para sus amigos herederos con sus nombres en placas doradas? Elif se quedó desconcertada por el súbito cambio en su demianor. No, por supuesto que no es eso lo que quise decir. O tal vez, continuó Ozan, su voz ganando un filo cortante. ¿Cree que alguien como yo, alguien que construyó su fortuna desde abajo, no puede tener motivaciones genuinas? ¿Que todo lo que hago debe tener algún ángulo, algún beneficio oculto? Elif se levantó, tratando de restaurar el diálogo. Señor Carahan, creo que hay un malentendido. No hay malentendido, la interrumpió, caminando hacia su escritorio con movimientos que denotaban una decisión ya tomada. Evidentemente me equivoqué al pensar que podríamos trabajar juntos. Quizás sería mejor que busque financiación entre sus contactos tradicionales, aquellos cuyas motivaciones no necesitan ser cuestionadas. En ese momento, mientras observaba a Ozan transformarse nuevamente en el magnate impenetrable que su reputación sugería, Elif entendió algo fundamental. Había tocado un nervio profundo, una herida que él protegía ferozmente. La pregunta no había sido recibida como curiosidad profesional, sino como un ataque a su legitimidad. Pero en lugar de retroceder, sintió una determinación creciente. Señor Carahan, dijo con una firmeza que lo sorprendió. Tal vez mi pregunta fue mal formulada, pero su reacción me dice que hay una historia importante detrás de su oferta. Y si vamos a trabajar juntos en algo tan fundamental como el bienestar de niños vulnerables, creo que tengo derecho a entender sus motivaciones. Ozan se detuvo, su mano ya extendida hacia el teléfono para pedirle a su secretaria que escoltara a Elif hacia la salida. Algo en el tono de ella, una combinación de respeto y desafío, le recordó a alguien de su pasado, alguien que había tenido el coraje de hablarle directamente, sin miedo a las consecuencias. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Ozan la miraba con una mezcla de furia y algo más, algo que no había sentido en años.
La extraña sensación de que alguien se atrevía a ver más allá de las máscaras que había construido tan cuidadosamente. En su mente, la voz de su madre resonaba como un eco lejano. Nunca dejes que esa fuerza te haga olvidar que tienes un corazón. Por primera vez en décadas, se preguntó si había cumplido esa promesa o si la había traicionado en su búsqueda de invulnerabilidad. Una visita, dijo finalmente, su voz ligeramente menos hostil pero aún cargada de tensión. Visitará el orfanato actual. Verá exactamente el tipo de niños para quienes está diseñado su proyecto. Pero esto se hace bajo mis condiciones y sin más preguntas sobre mis motivaciones personales. Elif asintió, entendiendo que había ganado algo importante, aunque no estaba segura exactamente qué. Acepto esas condiciones. Mientras Elif salía de la oficina, Ozan permaneció inmóvil frente al ventanal. En el reflejo del cristal por un momento, vio no al magnata que era ahora, sino al niño de 12 años que había jurado nunca más ser vulnerable ante nadie. Ese niño había prometido protegerse a toda costa, pero también había prometido proteger a otros que pasaran por lo mismo. Sin embargo, algo había cambiado en la dinámica. Por primera vez en 20 años, alguien había desafiado no solo sus decisiones empresariales, sino sus motivaciones más profundas. Y en lugar de sentirse amenazado, se sentía intrigado. Pero lo que nadie sabía era que, en las sombras de la ciudad, alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. Alguien que conocía secretos sobre el verdadero legado del mar, secretos que podrían destruir el imperio de Ozan y revelar conexiones pasadas que lo cambiarían todo. En un discreto taller, una figura enigmática observaba fotografías de Elif saliendo del edificio de Carahan Enterprises. Sobre la mesa, viejos documentos mostraban mapas del puerto y una fotografía descolorida de una mujer con un asombroso parecido a Elif. La venganza es un plato que se sirve frío. Tras 20 años de preparación, había llegado el momento de revelar la verdad sobre el legado del mar. Una verdad que conectaba a las familias Arslan y Carahan de maneras inimaginables. ¿Quién es esta misteriosa figura? ¿Qué secretos están a punto de ser revelados? ¿Podrá Elif penetrar las defensas de Ozan? No te pierdas el siguiente capítulo de El legado del mar, donde los secretos del pasado chocan con las promesas del futuro. Si quieres descubrir los secretos de la herencia del mar, suscríbete para no perderte ni un capítulo. Dale me gusta y comparte para que más personas vivan este viaje épico. Nos vemos pronto.